Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tratar sobre las baterías y cómo se cargan. En un pasado vídeo hablamos de los diferentes formatos de batería, la tecnología esta moderna que estamos utilizando actualmente en nuestros coches, que es polímero de litio. Dentro de las baterías de litio, estas son polímero de litio, que llamamos habitualmente LiPo, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se cargan, cómo se mantienen y el mejor tratamiento para que nos duren lo máximo posible y no maltratarlas, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí un cargador IMAX V6 AC, lo de AC es de alterna porque funciona con corriente alterna, es decir, la corriente de casa 220 voltios, y también se puede conectar a una fuente de alimentación o una batería externa de 12 voltios, ¿vale? Él admite entre 12 y 18 voltios, ¿de acuerdo? Bueno, pues este cargador, que es el más habitual, que tiene la mayor gente de usuarios, la mayoría de usuarios en este hobby, pues tiene unos menús y hay que saber un poco elegir la opción de carga adecuada porque si no podemos tener problemas a la hora de utilizar este tipo de baterías, ¿vale? Tener en cuenta que estas baterías, si no hay un control de voltaje para finalizar la carga, continuamos cargándolas eternamente, pues va a ocurrir que van a tener una deflagración, se van a empezar a hinchar y va a llegar un momento que la caja dura que las contiene no lo va a soportar, y en el momento que estén en contacto con el oxígeno pues se produce una deflagración y, aparte de ser peligroso en casa, pues te puedes recibir quemaduras y bueno, hay que tener por lo menos un poquito de respeto. El hobby es lo que pide, ¿no? Tener respeto. Hoy en día la gente, coches de radio control corren una barbaridad, y entonces es un poco, yo es lo que observo, ¿no? Que es todo para adelante, y no, hay que tener cuidado, hay que tener respeto a la hora de utilizar estas baterías y sobre todo conocimiento, porque además sabiendo un poco cómo funciona puedes sacarle mucho mejor partido. Entonces, bueno, voy a comenzar a enseñaros cómo cargaríamos la batería primeramente. También voy a enseñaros cómo se descarga y sobre todo cómo se lleva a un estado que llamamos storage, que en inglés significa almacenamiento, que es para cuando dejas de utilizar el coche por un periodo, digamos, prolongado. Hay un menú tiene el propio cargador que nos va a dejar las baterías aproximadamente a mitad de carga y es el mejor momento para almacenarlas, ¿vale? Entonces, bueno, os presento el cargador IMAX V6 AC, que es corriente alterna y continua. Estos son los cables que vienen con el cargador. También nos trae el cable de alimentación para ir a corriente alterna a 220 voltios, ¿vale? Todos estos adaptadores nos permiten cargar todo tipo de baterías, aunque hoy vamos a tratar la carga de baterías de propulsión en coches eléctricos. Vamos a enseñaros cómo son los menús de carga del IMAX V6, ¿vale? Os enseñamos el IMAX V6 porque, además de ser el más habitual, utiliza el firmware que utilizan un montón de cargadores. De manera que si, por ejemplo, adquirís un HTRC, que podéis ver aquí, pues lleva el mismo firmware. Si los menús son muy similares, puede haber muy pocas diferencias, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, aquí como veis, espero que la cámara lo pueda ver, se observa que está en el menú de carga de LiPo. Si damos al botón izquierdo, vamos pasando por diferentes menús de carga. Aquí escogeríamos programa de LiPo, programa de níquel metal hidruro, programa de níquel cadmio, programa PB es plomo, lead acid, que es baterías de plomo. Esa es la gran ventaja de este cargador, que además podéis cargar con él vuestras baterías de plomo de vuestro coche real que os lleva a los sitios, ¿no? Pues quien os habla de eso, os habla de un juguete de un niño que va con batería de plomo de 6 voltios, demás, ¿no? Entonces es un cargador muy completo y os permite cargar, además, con muy buena calidad y perfectamente, con muy buena precisión, este tipo de baterías, ¿de acuerdo? Luego, bueno, aquí hay un menú, Save Data, es un menú para grabar menús de carga propios, y aquí es para entrar en esos menús que previamente puedes grabar para tus diferentes baterías. Y luego tenemos el menú de usuario. El menú de usuario es muy interesante porque si entramos en él, entramos con el botón derecho, podemos elegir el tipo de batería de litio que queremos usar. Cuando digo batería de litio, digo porque en baterías de litio pues existen las baterías de ferrita de litio, que llamamos LiFe, baterías de iones de litio, que llamamos Li-ion, y baterías de polímero de litio, que son estas que tenemos aquí, que son las tradicionales LiPo de propulsión de nuestros coches eléctricos, las más habituales, ¿vale? Si continuamos pasando por el menú de usuario del IMAX V6, podréis observar
que entramos en submenús diferentes, ¿no? Este de aquí nos indica checking time y pone LiPo-Ion-Li-Fe, pues se refiere al tiempo de chequeo, que es regulable, en las baterías de litio, en las diferentes baterías de litio. El tiempo de chequeo es pues, el tiempo que emplea el cargador, pues si es de 2S, de 3S la batería, en analizarlas, en balancearlas, demás, ¿no? El tiempo de checking time. Vale, continuamos y llegamos a la sensibilidad delta peak, y aquí nos habla de níquel metal hidruro. Aquí podemos regular la sensibilidad para finalizar la carga de una batería de níquel metal hidruro. Bueno, esto es un poco más complejo de explicar para un vídeo como este, pero básicamente se establece el fin de carga en una batería de níquel metal hidruro o de níquel cadmio mediante un delta peak, que es una bajada de voltaje. Es decir, estas baterías, cuando estamos cargándolas, va subiendo progresivamente el voltaje, que es el resultado de la intensidad que digamos a la que se somete la batería mediante el cargador y a la resistencia que ofrece. Eso nos da nos revela el voltaje de la batería. Entonces el voltaje en carga, sometida a carga, la batería va aumentando y llega un momento que ya la batería está cargada, entonces empieza a desprender esa energía en calor, que tiene que transformar en calor, y comienza una bajada de voltaje, y ahí establece el cargador el fin de carga. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos regularlo, por defecto establece 10-12 milivoltios, pero podemos regularlo entre 4 milivoltios y 20 milivoltios. Si tenéis una batería muy vieja, que ofrece mucha resistencia a la carga y demás, para que no haya falsos errores de carga, de finalizar la carga, pues podéis subir el delta peak, el valor de delta peak, a un valor elevado. Y si es una batería muy nueva que no ofrece problemas, se puede bajar para que no caliente demasiado. Esto también, el valor de delta peak, también lo determina la intensidad que utilicemos para cargar la batería, de manera que a intensidades elevadas de carga hay que usar valores de delta peak más bajos, y a intensidades bajas de carga, valores de delta peak más altos. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos este menú. Si continuamos, está el de níquel cadmio, el mismo, de delta peak. Si continuamos, llegamos a un menú que pone USB Temp Select, Temp Cutoff 80 grados centígrados. Bueno, este menú nos permite seleccionar los grados centígrados a los que puede finalizar la batería. En vez de establecer el fin de carga solamente por el delta peak en este tipo de baterías, también lo podemos hacer por temperatura, de manera que cargaremos mucho mejor y más correctamente las baterías si tenemos un sensor de temperatura. Voy a enseñaros aquí de nuestra tienda el sensor de temperatura de SkyRC, que se puede conectar mediante un conector Futaba Grauner. Se puede conectar a un puerto que tiene, que está aquí, veis aquí el símbolo del termómetro, y se conecta por aquí. Y entonces esto abrazaría la batería, aquí está el sensor de temperatura, abrazaría la batería y nos permitiría, pues para no sé, errores de carga al cargador, pues finalizar por temperatura. Una cifra ideal sería 40-45 grados. Cuando empieza a estar templada sería lo ideal, significa que ya empieza a desprender calor y que está bien cargada. Y así protegemos nuestra batería pues, de calentones, y también nos olvidamos de que nos diga el cargador que la batería está cargada cuando no lo está. Este producto es un producto además súper económico, que vale poco más de 5 euros y de muy buena calidad, ¿vale? Bueno, pues continuamos con el siguiente menú, que tenemos aquí Waste Time, es el tiempo de refresco, entre ciclos de carga, porque estas baterías que tenían bastante resistencia interna de níquel metal hidruro y níquel cadmio, se les puede hacer ciclos de carga y descarga para mejorar su rendimiento, sobre todo cuando llevan mucho tiempo pues este tipo de batería parada, sin usar. Entonces suele tener una resistencia elevada, tanto a la carga como a la descarga, y los ciclos mejoran mucho el rendimiento. Entonces estos ciclos se pueden hacer de varios ciclos, en carga o descarga, que empiecen descarga a carga, como queráis, y esto es el tiempo de refresco entre ciclos, porque cuando termina cargada la batería puede terminar bastante caliente, en función de cómo hayas regulado el delta peak o tenga sensor de temperatura o no, y entonces puedes dejarle un tiempo de refresco a la batería aquí en minutos, que lo puedes seleccionar. Si continuamos, bueno, creo que esto ha quedado, sé que es mucha información en muy poco tiempo, pero bueno, a grosso modo para que vayáis teniendo una idea. Si continuamos, llegamos al Safety Timer, que es tiempo de seguridad. Por ejemplo, estáis en un hotel o en casa, os echáis a dormir y os da un poco de miedo al estar cargando a lo mejor una batería de estas de LiPo, pues podéis activar o desactivar un tiempo de seguridad. Es decir, si calculáis que una batería, por ejemplo, como esta de poco más de 4.000 miliamperios, si la vais a cargar a 4 o 5 amperios, pues vais a saber a 4 amperios, imaginároslo, no debería de tardar más de una hora, aunque tenga un tiempo de chequeo y demás, pues podéis regular, decir, bueno, pues más de una hora no debería de tardar, pues le voy a poner 70 minutos, 80, activado,
para hubiera algún problema con el cargador, pues que parara por tiempo, no por control de voltaje, que sería el fin de carga de la LiPo, sino que pararía por tiempo, ¿vale? Se puede activar o desactivar y el tiempo que queráis. Imaginaros que queréis cargar con el cargador una batería de plomo de un coche, que puede tener 45 o 60 amperios o más, o 75 amperios, son 75.000 miliamperios. Entonces, claro, lo ideal sería desactivarlo o poner aquí una cantidad de tiempo tremendo, ¿no? Estos cargadores pueden cargar hasta 6 amperios. Bueno, continuamos con el siguiente menú, que es corte por capacidad, Capacity Cutoff, ¿vale? Podéis activar o desactivar y lo mismo, ¿no? Una batería de 4000, pues le voy a poner el corte pues en 4300, por seguridad. Estos son todo medidas de seguridad que podéis seleccionar, activar si queréis, pero que no os asuste porque estos cargadores funcionan muy bien y van a finalizarte en la batería de LiPo por control de voltaje la carga y en principio no deberéis de tener ningún problema. Aún así, el que quiera, le guste, investigar, puede utilizar esto, ¿de acuerdo? Y después del corte por capacidad tenéis K-Beep Buffer. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es este ruido que estáis escuchando cuando toco, lo podéis ver, se puede desactivar. Porque si estáis en casa y está durmiendo la familia, pues es muy interesante que no estéis ahí pi con el botoncito. Y el buffer es la alarma que te indica que ha finalizado la carga, que empieza a pitar. Entonces lo mismo se puede desactivar para que no meta ruido, ¿vale? Este menú, si continuamos, el siguiente menú, esto es corte de entrada, Input Power Low. Si estáis utilizando el cargador con una batería externa, imaginaros por aquí, con este cablecito que os suministra, y lo conectáis, imaginaros a una batería de plomo de una moto para cargar una batería de estas. Pues para que esa batería de plomo no la descarguéis demasiado, podéis activar aquí a un corte de voltaje, o bueno, digo batería de plomo, pero o cargar con el cargador con la batería de vuestro coche habitual, vais, estáis cargando una batería a través de la batería de plomo de vuestro coche, pues decís, oye, quiero que me arranque el coche cuando me vaya, después de jugar, y podéis poner aquí el corte de entrada, pues en 12 voltios con 50, 13, para que os garanticéis que os vaya a arrancar vuestro coche, ¿no? Pues este es el menú, ¿de acuerdo? Se puede activar y regular el voltaje. Y luego ya, esto como es un ciclo, vuelve al inicial que os contaba de la elección de la batería de litio, o sea, LiPo, Li-ion, Li-Fe. O sea que ya hemos terminado estos submenús. Os voy a decir que se me olvidó, cuando entramos aquí en el menú de LiPo, os sale LiPo y entonces dices, es que yo tengo una Li-Fe, una de ferrita de litio. Claro, es que para eso hay que volver al menú de usuario y cuando estábamos en la elección de la batería de litio que vamos a seleccionar, pues aquí entramos. Vamos a ver, entramos y fijaos, doy el botón de la derecha para entrar en el menú y veis cómo parpadea, ¿no? Entonces aquí pone LiPo 3,7, ahora he pasado a Li-ion 3,6, y ahora Li-Fe. Entonces, coño, Li-Fe y tal, voy a seleccionarla, confirmo, y estoy en Li-Fe, y fijaos que ahora salgo del menú de usuario, Li-Fe 3,3 voltios nominales, salgo, y cuando salgo del menú de usuario, cuando vuelve a entrar en el menú de LiPo ya pone Li-Fe directamente, y ya establece el voltaje nominal de la Li-Fe y el fin de carga, que es por control de voltaje de la Li-Fe, que es mucho más bajo, que es 3,3 nominal, y termina en 3,6, no en 4,20 que termina una LiPo. Entonces, bueno, aquí hay mucha historia y habría que dedicar mucho más tiempo, pero bueno, es un poco para que os capisquéis ahí, os deis cuenta de que cuando veis un cargador o un día lo cambiéis sin querer y yo, coño, ahora puse Li-Fe, ¿cómo cargo mis baterías? Pues recordar, menú de usuario, y aquí podéis entrar y volver a cambiar la Li-Fe pues por la LiPo, por ejemplo. Confirmo LiPo y ya está el LiPo de nuevo, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora, después de este rollo que os he soltado, lo que voy a hacer es ponerme a cargar una batería. Os diréis, bueno, si yo quiero empezar a cargar una batería. Vale, pues vamos a cargar una batería. Bueno, cuando ponemos a cargar una batería, lo primero que tenemos que mirar es qué tipo de batería tenemos, qué formato, qué conector, y qué tecnología. Entonces, la tecnología de esta batería es LiPo, encajadura, conector tamilla y conector de balanceo, ¿vale? Antiguamente había conectores de balanceo diferentes, el XH del RP y alguno más, pero actualmente ya está estandarizado y solo vais a tener este conector de LiPo, ¿vale? Esto es una batería de 2S, es importantísimo también que sepáis si es de 2S, 7,4, 3S, 11,1 y demás. Entonces, bueno, ¿cómo lo podéis saber? Pues identificando, si hay 3 cablecitos va a ser una batería de 2S, evidentemente, y también la información, también la pegatina. Bueno, vamos a poner a cargar esta batería de 4200 de 2S 7,4 LiPo. Escogemos el cable de carga adecuado, que en este caso sería un cable de carga con conector tamilla, bananas de 4 milímetros que introducimos, si os fijáis aquí en el cargador pone output, que es salida de corriente, introducimos
negro en negro y polo positivo en el positivo, ¿vale? Ya podemos conectar nuestra batería con el conector tamilla, ¿de acuerdo? Que no se puede invertir la polaridad. Quiero decir también, porque alguno dirá, ostras, y si invierto la polaridad, ¿qué puede ocurrir? Pues mirad, os lo voy a enseñar. Esto no es conveniente, nunca lo hagáis, porque si ahora toco un conector con el otro, pues ya tendríamos un problema, ¿no? Pero si yo invierto la polaridad en este cargador, vais a ver lo que va a ocurrir. Nos avisa, reverse polarity, pero no se estropea. Es una gran ventaja, que tiene este cargador, que tiene protección para la polaridad. Entonces no os preocupéis, si un día os equivocáis, que le puede pasar a cualquiera, porque no ocurre nada, ¿de acuerdo? Comenzamos con la carga una vez que tenemos conectada la batería, que es una batería de 4200 mAh de 7,4 voltios. Entonces, ahora que llegamos aquí al menú, vamos a encontrarnos con una intensidad que es nuestra elección. Nuestra intensidad de carga es como la velocidad en nuestro coche que queremos llegar a un lugar, ¿no? Haciendo así un símil. ¿Qué significa? Que bajo nuestra responsabilidad podemos cargar a mayor o menor intensidad. Y diréis, hombre, es que si cargo mucha intensidad, la batería se puede deteriorar. Bueno, antiguamente nos decían que no era conveniente cargar a una intensidad superior a su capacidad. Es decir, esta batería de 4200 no deberíamos a más de 4,2 amperios. Pero actualmente la tecnología ha mejorado muchísimo y realmente esta batería de 4200, si yo la cargo a 6 amperios que puede este cargador, no va a ocurrir nada. No va a calentar, no se va a estropear y no va a ocurrir nada. Os lo digo porque muchas veces pues, uno tiene prisa, quiere cargar la batería rápido, entonces que sepáis que lo podéis hacer y no ocurre nada, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar a cargarla en el menú de lipocarga. No estoy conectando el conector de balanceo, voy a ponerla a cargar sin balancear. Entonces aquí hago la elección del menú lipo carga, presiono el botón derecho y va a parpadear la intensidad de carga, ¿de acuerdo? Entonces aquí con estos cursores puedo subir y bajar la intensidad. Voy a ponerla a 5, por ejemplo. He elegido 5 amperios como intensidad de carga y aquí no bajo mi responsabilidad ni mi elección, es la elección correcta o la incorrecta. Entonces la correcta es 2S, 7,4 voltios. Vuelvo a dar al botón derecho que confirmo la intensidad y me lleva aquí. Y aquí subo una vez y pasa 2 celdas en serie 7,4. Voltaje nominal, que es un voltaje medio de una batería, y 2 celdas en serie. Bueno, entonces ahora, una vez que es correcto el menú, presiono de 3 a 5 segundos el botón derecho. Como veis, ha pasado a decirnos chequeo de batería y nos dice 2 células en serie. Confirmamos o cancelamos. Confirmamos en el botón derecho, cancelamos en el izquierdo. Entonces, son 2 celdas en serie, es correcto, y confirmo en el derecho. ¿Qué nos indica? Nos dice que es una batería de litio de 2 celdas en serie con una intensidad de carga de 5 amperios. Este es el voltaje actual de la batería, que como veis va subiendo porque está en carga. Está en el modo de carga. Tiempo. Y aquí veis viendo los miliamperios que va entrando en la batería, ¿no? Si damos al botón central, de los botones centrales al derecho, nos va a salir una información con voltajes, pero claro, nos sale a 0. El motivo que nos sale a 0 es porque no hemos conectado el cable de balanceo, ¿vale? Que esto hay que conectarlo, digamos, para el menú de modo de carga con balanceo. Incluso para este menú, si lo hubiéramos conectado previamente, el cargador, aunque no hubiéramos cogido el lipo carga balanceo, nos hubiera dado la información del balanceo, ¿no? Bueno, pues terminamos con este modo de carga, volvemos a dar al botón derecho, volvemos a salir al menú inicial y vamos a parar la carga. Ya la hemos parado. Ahora vamos a hacer esto de conectar el conector de balanceo en los puertos. Tiene un mapping aquí que nos indica si el puerto que tenemos que escoger, por ejemplo, para 2 celdas, se escoge el superior derecho, que es este de aquí. No tiene pérdida porque solo va a encajar en este. Entonces lo conectamos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a escoger otro menú de carga. Vamos a escoger el menú lipo carga pero con balanceo. La diferencia entre este de lipo balanceo y el de lipo carga es la siguiente: ambos cargan. En este la batería la balancea y en el otro no la balancea, pero si en el menú que antes os mencioné hubiéramos conectado el balanceo, también la balancearía. La diferencia es esa, ¿no? Que esta exige que esté el conector de balanceo y la otra no lo exige. Puedes cargar con el conector o sin él. Ahora, si lo enchufas, siempre te la va a balancear. Bueno, os voy a comentar, balancear es que aquí dentro de esta batería hay 2 baterías conectadas en serie y es llevarlas al fin de carga a voltaje parejo. Eso es balancearlas, ¿no? Está el menú correcto, volvemos al botón 3 segundos, ya nos entra en el chequeo, nos dice si lo confirmamos o lo cancelamos. Lo confirmamos y nos vuelve a dar todos los datos. Nos vamos
estuvimos en lipocarga, lipobalance y ahora nos vamos a lipocarga rápida. Escoge la intensidad, se escoge el voltaje adecuado, se comienza la carga dando de 3 a 5 segundos y luego si confirma se cancela, igual que en los anteriores submenús. Diferencias: el lipocarga rápida dedica menos tiempo al chequeo de la batería, O sea, dices carga rápida, bueno, la carga la he seleccionado yo con la intensidad, por supuesto, pero a misma intensidad en este menú, con respecto al menú de lipocarga o lipobalanceo, debería de tardar menos en este menú, ¿vale? Porque el tiempo de chequeo es menor, Luego tenemos un menú importantísimo. Este es el lipo-storage. Storage significa almacenamiento. Digamos que las baterías habría que, después de utilizarlas, como un domingo jugaste con tu coche y ya en toda la semana no lo vas a coger, deberíais de hacerlas pasar por el cargador y utilizar este menú, ¿vale? Hombre, si las tenéis a mitad de carga y el voltaje es correcto, están bastante bien balanceadas y demás, no haría falta. Pero bueno, eso ya os digo que tenéis que tener esa información de vuestra batería, en qué estado está. Ante la duda hay que meterla siempre por el lipo-storage. ¿Cómo haríamos el lipo-storage? Mirad, el lipo-storage, elegimos la intensidad. Fijaos un dato curioso que no puede pasar de 1 amperio y diréis, ¿y por qué no? Porque el storage es el llevar la batería, o sea, su función es llevar la batería a mitad de carga y a lo mejor se la ha descargado a tope, entonces tiene que descargar. Este cargador puede cargar a 6 amperios, pero solo puede descargar a 1 amperio, porque se necesita mucha más potencia para descargar que para cargar, muchos más vatios. ¿Qué ocurre? Que puede descargar a 1 amperio, por tanto el menú de storage no puede pasar de 1 amperio. Entonces tú le das 1 amperio máximo y le vas a poner las 2S 7,4, que aquí la tenéis, y aquí comenzaría el storage. Le doy, confirmo y ya está haciendo el storage. Entonces el storage, ¿qué hace? Carga, descarga, hace lo necesario en cada momento para llevarlo a esa batería a mitad de carga aproximadamente. Ellos suelen establecer 3,8 voltios por celda para el storage, que son dejar la batería un poquito más del nominal, sobre 7,5 o 7,6 voltios en la totalidad. Pues este es el menú de storage, ¿vale? Ahora terminamos con el último submenú, que es el de lipo descarga, dentro de los programas de cargar lipo, ¿no? ¿Qué tiene como curiosidad este submenú? Que dices, ostras, descargar la batería. ¿Para qué te permite descargar la batería? Pues saber desde la carga total, establecida en el corte de voltaje en 840, hasta el corte por descarga, que es 3 voltios por celda, es decir, este cargador va a parar a 3 voltios, no te la va a descargar demasiado. ¿Cuántos miliamperios son aprovechables hasta ese voltaje, ¿no? Entonces el menú de descarga te permite hacer eso. Recomiendo normalmente no descargar normalmente a más de 1 amperio, porque veréis que se va a calentar mucho. Escojo la intensidad de descarga 1 amperio, escojo el número de celdas, que en este caso pone 2S, pero no pone 7,4, te pone 6, porque te indica hasta dónde te la va a descargar, no el voltaje nominal en este caso. Presiono 3 a 5 segundos, chequea la batería y comienza la descarga. Bueno, entonces vamos a parar la carga de esta batería y vamos a desconectar la batería. Esto es muy interesante. ¿Cómo desconecto la batería? Gente, no puedes sacar los cables del cargador porque puedes tocar uno con otro. Entonces lo primero que tienes que hacer es soltar el cable de balanceo con mucho cuidado y no tirando de los cables sino del conector. Estoy agarrando el conector, no tirando del cable, y lo mismo para soltar el conector principal de carga. Haces así y lo sueltas. Y por último se desconectarían los cables del cargador. Para cargar lo mismo, se conectan los cables primero y luego es la batería. Y ahora pasamos al más complejo de las cargas, que es para baterías con conector integrado, baterías mucho más utilizadas en competición. Y aquí tenemos un cable de carga adecuado para este tipo de baterías, suficientemente largo. Este cable de carga en concreto tiene conectores banana de 4 para el cargador y el puerto de balanceo, y luego tiene unas bananas dobles de 4 y 5 milímetros para que sirvan para las baterías que tengan conector de 4 o de 5, y el de balanceo que es de 2 milímetros siempre, ¿vale? Entonces hago lo mismo, polo negativo, polo positivo, conector de balanceo, no tiene pérdida, tiene una posición nada más, y ahora tengo mi batería de conector integrado y el cable de carga. Me voy al polo negativo, lo conecto. Me voy al cable de balanceo, el pin de 2 milímetros, y al positivo. Y ahora está perfectamente conectada con adecuado cable de carga. Terminamos con la batería de conector integrado y pasamos a una versión de batería de conector integrado en formato Saddle Pack, es decir, partida. Y aquí nos enfrentamos a un formato de batería, pues son dos baterías, pero son para usar en conjunto. ¿Me
explico. O sea, cada celda en realidad tiene 3,7 voltios. Y es curioso porque los fabricantes te ponen 7,4, pero se refieren al conjunto de las baterías, 7,4. No están, digamos, planteados para usar de manera individual, porque son 3,7, ¿vale? Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Mirad, como no tenemos aquí un cable puente ahora mismo, voy a usar este cable, este pañito que tengo aquí, para usarlo como cable puente. Y vais a observar que voy a buscar el polo positivo, lo voy a poner, y el negativo de la otra celda, de la otra batería. Y ahora ya están conectadas en serie, es decir, lo que he hecho ahora al conectarlas es lo mismo que ocurre aquí dentro, que están ya conectadas en serie, he hecho lo mismo. Entonces volvemos a hacer lo mismo, introducimos el cable de carga, este mismo, ya os digo que no haría falta, esto lo vamos a dejar inutilizado, y ahora mismo vamos a introducir en los polos restantes la carga. Bueno, como veis, ahora mismo se puede poner a cargar, pero no balancear, porque claro, están conectadas, no puedes balancear, puedes cargar en modo normal. Y diréis, ¿y cómo balanceo estas baterías? Pues hay dos opciones. Hay que utilizar un cable de carga para baterías partidas, es decir, esto sería un cable de carga para baterías partidas. Vuelvo a utilizarlo, lo pongo positivo, negativo, y ahora si os fijáis, este rojo y este negro van. Lo que pasa es que claro, este cable que suministra las baterías es tan corto que es un desastre su utilización, pero fijaos, ahí está, ¿lo veis? Este cable lo suministra las baterías, es un pequeño apaño. Y ya te viene aquí sin la banana porque depende de qué cable tengas tú, si tienes un cable principal. Digamos que esto se podría usar conectando aquí el cable de balanceo y los principales aquí. Y si no, hay un truco que os voy a comentar, requiere más tiempo, pero nunca vais a cargar las baterías de mejor manera que de esta que os voy a mencionar, que es, quitáis este cable y las cargáis de manera individual. Cogéis el mismo cable este, aunque no utilicéis los balanceos, principal, y a la batería. No hay ningún pin de balanceo porque hay una celda de 3,7, pero si, como os mencioné, son 3,7 voltios, os vais al programa de lipocarga, elegimos la intensidad, una batería más pequeña vamos a coger un poco menos, 3,2, es de 3,2, a una C de carga, por ejemplo. Ya os digo que no es necesario, pero bueno, lo voy a hacer. Y aquí escojo 3,7. Confirmo y carga la batería perfectamente a 3,7 voltios. Entonces cargo esta batería de manera individual y cuando termine cargo la otra. Quedarían cargadas perfectas. Y bueno, y con esto termino porque las demás baterías ya, pues un formato shorty es lo mismo que una larga, solo que es más corta, y un super shorty, pues lo mismo, ¿no? Os he hecho un ejemplo con baterías con cable, tamilla, T y el más complejo que es el sal de pack, que os hacemos este vídeo sin disponer de un cable de carga, curiosamente, pero bueno, creo que os habrá quedado un poco claro. Así que nada, me despido de vosotros, hasta el próximo vídeo. Recordad que nos podéis seguir en YouTube, en nuestro canal, también estamos en Facebook, y tenéis cualquier duda, podéis hacernos una consulta en nuestro correo info@tiendarc.es. Si necesitáis que os hagamos un vídeo de algún tema determinado, os lo podemos incluso hacer, y también recordaros que todos estos productos los tenéis disponibles al mejor precio en nuestra web, en nuestra tienda www.tiendarc.es. Buenas tardes.